Vamos a crear ahora las columnas o los pilares. Técnicamente las podemos crear en nuestra vista tridimensional, pero para trabajar en orden y para hacerlo de forma precisa, siempre va a ser mejor hacerlo en planta. Así que yo voy a ingresar a mi primera planta y vemos que tenemos dos pestañas, tanto arquitectura como estructura. En arquitectura vemos que tenemos pilar y en estructura también tenemos un pilar. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? En estructura solamente hay una opción de pilar. En arquitectura tenemos dos opciones, pilar estructural o pilar arquitectónico. Podemos utilizar el mismo tipo de objeto para los dos, tanto para pilar estructural como para pilar arquitectónico. No pasa nada, simplemente es marcar o desmarcar una casilla. La diferencia es que, bueno, el pilar arquitectónico es meramente estético, por así decirlo, mientras el pilar estructural soporta cargas. ¿Me importa en Revit? Sí. Si ustedes van a hacer cálculo estructural, van a llevar el modelo a un programa de cálculo estructural, ya sea un Tecla Structural Designer, SAP, TAPS, Robot Structural Analysis. Necesita el modelo analítico. Los ingenieros estructurales sabrán de qué hablo. Y ese modelo analítico, ese elemento analítico se crea con pilares estructurales, no arquitectónicos, ¿ok? Aunque nosotros no vamos a hablar sobre cálculo estructural, vamos a utilizar el pilar estructural. Aquí tenemos que indicarle el pilar estructural. Acá si lo usamos en estructura, automáticamente es estructural. El comando es CL, de columna en inglés. ¿Cuál se crea? La estructural, ¿vale? Entonces, tenemos dos opciones, pilar vertical y pilar inclinado. Por el momento vamos a trabajar con el pilar vertical. La profundidad, vamos a indicarle que sea de primera planta. Me va a empezar a dar una serie de problemas, yo le voy a dar cancelar. Entonces, antes de acomodar la profundidad, voy a acomodar primero la altura. Voy a decirle que altura quiero que vaya a la segunda planta. ¿Listo? Y la profundidad quiero que esté en mi primera planta. Si me sigue dando error, entonces voy a dejar quieto. No voy a tocar la profundidad y me voy a enfocar en la altura. Altura a segunda planta, ¿listo? Y aquí voy a empezar a ver la columna. Ahora, ¿qué columna se va a crear? Por el momento tenemos 30 por 45. ¿De cuántos son estas columnas? No tenemos ni idea. Bueno, vamos a revisar. Voy a dar Escape por un momento. Y recuerden que en Revit tenemos una herramienta de medición rápida. No es una acotación, es una medición. Vamos a ver, tenemos de 40 por 30. Para los que son calculistas sabrán que de pronto en alguna de estas puede que haga falta una sección un poco más grande, en especial porque en la segunda planta vamos a tener un volado por acá. Puede que haga falta, pero para efectos del curso y para no complicarnos, todas las secciones van a ser igual. Todas van a ser de 30 por 40 y las vigas también, ¿ok? Así que no hay problema por eso. Sé que quizás esta o estas dos deberían ser un poco más grandes o quizás estas pues un 50 por 30, pero por el momento para la clase vamos a trabajar con 30 por 40. Entonces, CL para activar el comando. Como tenemos de 30 por 45, yo puedo desplegar acá y ver si tengo alguna opción de un pilar de concreto o de hormigón de 30 por 40. Si no lo tengo, simplemente le voy a decir editar tipo. Si por algún motivo ustedes no tienen cargada ningún pilar de concreto, que por cierto en Revit como tal no hay la palabra concreto sino hormigón, vamos a cargar familia y vamos a buscar pilares estructurales. Si no les aparece nada de esto, vayan a clases atrás para que aprendan a descargar las familias. Hormigón y buscamos hormigón rectangular pilar y la cargamos, ¿vale? Le damos doble clic para cargar. Va a aparecer acá. Le voy a decir editar tipo y esto es algo que tenemos que hacer cada vez que vayamos a necesitar una columna. Es editar tipo duplicar. Colocar el nombre. El nombre es el que ustedes quieran, pero traten de usar nombres fáciles de recordar y que estén en orden. Entonces, 40 por 30 centímetros. 0.4 por 0.3 metros. 400 por 300 milímetros, como ustedes quieran. Lo importante, ya le dimos el nombre. Eso no afecta en nada las dimensiones. Sigue siendo de 45 por 30. Entonces, yo tengo que cambiar acá 0.4 por, bueno, 0.30 que ya está. ¿Aceptamos? Y aquí tengo mi columna de 30 por 40. ¿Cómo puedo hacer para rotar la columna? Muy sencillo, barra espaciadora. Con la barra espaciadora nosotros rotamos la columna de forma fácil, vean. Ahí está, 90 grados.
y la colocamos en cualquier lado. Por ahora voy a colocarla. Voy a hacer clic acá y se crea la columna. Aquí tenemos una columna que de inicio, lo que les decía en la clase anterior, es importante tener los niveles porque tenemos primera planta y segunda planta. Voy a ir a un alzado para que lo entendamos mejor. Miren, la columna se creó entre la primera planta y la segunda planta. Desfases. ¿Qué son estos desfases? No siempre los elementos llegan hasta arriba. Depende del diseño. Siempre va a depender del diseño. O arrancan desde acá. Por algún motivo, quizás esta columna va a arrancar un poco más arriba. También es válido. Siempre va a depender del diseño. Entonces, o va a iniciar desde un poco más abajo. Entonces, desfase base, si yo le digo menos 0.5, va a bajar 50. Pero sigue estando anclada acá. Si llevo esto a 0.2, por ejemplo, sube 20 centímetros. Lo mismo el desfase superior. 0.3, sube menos 0.5. Baja. Y vamos jugando con los desfases. Siempre la columna va a estar anclada a un nivel base y a un nivel superior. Aunque no lleguen directamente a ellos, en ese caso utilizamos los desfases. Muy bien, voy a entrar nuevamente a mi primera planta. ¿Y qué pasa si trabajamos con un pilar arquitectónico? Miren que ni siquiera tenemos la misma familia, es una categoría completamente diferente, tenemos otros elementos. Yo voy a utilizar, no está el que creamos, 40 por 40, por ejemplo. Listo, lo voy a colocar acá. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? La larga necesito solo el modelo. Miren, si ustedes solo necesitan el modelo, la parte visual, trabajen con la que quieran. Pero lo ideal es trabajar de forma correcta. Miren la diferencia. Aquí tenemos recubrimientos y demás. Aquí no hay nada de esa información. Si el día de mañana necesitamos hacer la armadura, es decir, el despiece de hierro, el despiece estructural, con la estructural sí podemos, con la arquitectónica no, ¿vale? Así que tengan cuidado de con cuál trabajan. Ahora, yo puedo empezar a crear esta columna CL y empezar a colocarla acá, pero vean que no voy a tener mucho control o exactitud sobre dónde está quedando. Y hay algo que se llaman ejes estructurales en construcción, que Revit cuenta con ellos. Vamos a ver cómo funcionan. Podemos crearlos una a una, sí, pero si quiero trabajar de forma muy ordenada, voy a buscar algo llamado rejilla, comando GR. Es para crear precisamente, voy a ir por acá, clic. Uy, perdón, lo hice en diagonal, control Z. Clic por acá y hasta, porque estoy yendo en diagonal, control Z. Clic por acá, ahí está, listo. Esto lo puedo estirar un poco hacia acá. Aquí tengo mi primer eje estructural y puedo empezar a copiarlo. Voy a buscar estos puntos medios acá. Voy a empezar a bajar por acá. 2, 3, 4, 5 y por acá tengo otro. Si no lo encuentro, bueno, voy a ir desde acá. Voy a copiar acá y busco punto medio. Y tengo mis 6 ejes rápidamente. Si sienten que estas burbujas están muy grandes, recuerden que eso tiene que ver con la escala. Pueden bajar la escala a unos 50 para que se adapte mejor a la escala del proyecto. Ahora necesito en la otra dirección. GR nuevamente, o me voy por acá. GR y buscamos punto medio nuevamente. Me voy por acá, 7. Voy a bajar un poco. Pero cuando trabajamos de forma numérica en un lado, por lo general en el lado contrario se trabaja de forma alfabética. No quiero seguir trabajando con números, entonces simplemente hago un clic y otro clic para cambiar el nombre a Enter. Ahora estamos trabajando de forma alfabética. CO y voy a copiar desde acá hasta a buscar punto medio. A ver, no encuentro punto medio. Por acá, listo. Clic. Y ahora tenemos B. Y por acá, si necesitamos buscar este punto medio sin irnos en diagonal, Shift sostenido para bloquear los 90 grados y clic por acá. Listo, acá tenemos eje 1, 2, 3, 4, 5, 6, eje A, B y C. Y ahora, al tener los ejes estructurales creados, va a ser mucho más fácil por un lado y más preciso por el otro para crear columnas. Podemos presionar CL para crear una nueva columna o ya que tenemos una acá, podemos seleccionarla, hacer clic derecho y decir crear similar.
activa la herramienta para crear una columna también de 40 por 30 y en vez de hacer clic en cada uno de estos ejes, voy a decirle que cree columnas en las rejillas. Selecciono todas mis rejillas y él lo que hace es que va a colocar una columna en la intersección de cada rejilla. Va a haber lugares donde no lo necesitamos, pero va a ser mucho más fácil borrar las que no necesitamos que crear una a una. Entonces, luego de seleccionar todo, voy a decir acá clic en finalizar. Ojo, clic acá en el botón de finalizar y se crean rápidamente todas estas columnas. Ahora simplemente necesito acomodar. Puedo seleccionar varias al tiempo también. Miren, puedo seleccionar todas estas, barra espaciadora. Puedo seleccionar estas también, barra espaciadora. Esta no la necesito, la puedo borrar con suprimir. Esta la puedo borrar con suprimir. Y aquí voy a acomodar un poco. Comando de alinear, AL. Clic por acá para alinear esta. Y aquí también, aquí sería, la viga va por acá si no estoy mal. Así que clic por acá y clic por acá. Sí, listo. Y aquí tenemos ya rápidamente las columnas acomodadas. Vamos a ver en 3 dimensiones. Bueno, esta no la necesito. Suprimir. Y ahora quiero ir a mi vista sur para finalizar algo. Tenemos 2 niveles. La azotea va a también ser una placa, una losa. Entonces, las mismas columnas que tenemos en la primera planta, esto es muy importante, así que presten atención. Las mismas columnas que tenemos en la primera planta, las necesitamos en la segunda planta. ¿Por qué no simplemente seleccionarlas todas, las columnas? Si por algún motivo se seleccionó algo más, como es mi caso, aquí no va a haber nada. Entonces yo le digo filtro y quiero solamente los pilares estructurales. Aceptamos. ¿Por qué no simplemente llevar la columna hasta la azotea? Listo, ya está. Nos ahorramos mucho tiempo. Voy a darle 2 razones importantes, sí, creo que son 2, importantísimas de por qué jamás hacerlo así. Primer motivo. Voy a crear rápido una viga, aunque eso lo haremos en la próxima clase, pero voy a crear rápido una viga. En mi planta 2 voy a crear una viga de acá hasta acá para explicarles algo. Listo. No importa lo grande que esté, da igual. Esto, estructuralmente hablando, al ingeniero calculista, cuando reciba el modelo de Revit, esto y nada es lo mismo. No le va a servir. ¿Por qué? Porque no existe una conexión, un nodo conector en el modelo analítico entre esta columna y esta viga. Solamente, no, realmente solamente, no hay conexión en ninguna parte. No existe conexión. ¿Por qué? Porque los nodos conectores de los elementos estructurales están en su inicio y en su fin, tanto de los verticales como de los horizontales. Así que aquí no hay absolutamente conectándose nada. No va a ser posible que el ingeniero estructural haga un cálculo con este modelo. Simplemente lo recibiría y tendría que modelarlo de cero. Así que perdemos las ventajas de Revit. Por eso no se hace de esa forma. Por eso se debe seleccionar, voy a seleccionar las columnas y llevarlas a segunda planta. ¿Listo? Aquí sí habría una conexión entre esta viga y esta columna, pero no entre las demás. En la próxima clase hablamos de las vigas. Ese sería el primer motivo. Entonces, solamente las columnas deben ir de piso a piso. Y el segundo motivo es que yo necesito saber cuántos metros cúbicos de concreto requiero para cada una de estas columnas. Y si yo tengo una columna desde el piso hasta el quinto, desde el primer piso hasta el quinto piso, por ejemplo, aquí esta columna me dice 72 metros cúbicos. Sí, pero es que yo no voy a fundir desde el primer piso hasta el 10º. Al mismo tiempo se va fundiendo piso por piso, por piso, por piso. Así que necesito saber cuánto tiene en el punto exacto, en la planta, en el nivel que voy a fundir esta semana. Por eso también se trabaja piso a piso. No existe ningún motivo, a no ser simplemente velocidad, para crearlas desde el punto de inicio hasta el punto máximo del proyecto con un solo elemento. No existe. Simplemente por velocidad, pero tampoco es que nos demoremos tanto luego copiando esto y llevando el segundo y al tercer piso. Es muy, muy rápido. Si quieren saber cómo hacerlo, miren, voy a ir a mi plano sur,
seleccionamos todas las columnas. Puedo hacer seleccionando una columna y presiono SA para seleccionar todos los elementos del mismo tipo y le doy CO para copiar. Hago un clic por acá y vean que está restringido. Si yo quito esta restricción, esta herramienta, creo que es nueva, me va a dejar llevarlo arriba. Hago un clic y ahí está. Se vuelve a activar la restricción. Si quiero la puedo desactivar o mantengo presionado Shift, que sería lo mismo que quitar la restricción. Y hago un clic. Y así las voy copiando y trabajamos de manera mucho más ordenada. Por el momento, como solamente voy a trabajar con el primer piso, no le voy a dejar las columnas en el segundo, ¿vale? Pero voy a dejar estas solamente. De esta manera trabajamos con las columnas.